Padre, te damos gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Rey. Gracias, Señor, bendito Dios, porque tú eres bueno, Señor. Tú, Rey Santo, Señor, todo lo tienes determinado para nosotros, Señor. Para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, Señor. Y aún las buenas obras que tú has trazado para nosotros, Rey, manifiéstalas, Señor. Déjalas conocer las obras a las que tú nos llamaste, Señor, y nos compraste con precio de sangre. Señor, manifiesta tu obra, Señor, en nuestras vidas, Señor. Manifiesta, Señor, el propósito para el cual fuimos comprados, Señor. Manifiesta, Rey Santo, Señor, a cada uno de nosotros, Rey Santo, Señor. Eso que tanto, Señor, anhelamos de servirte con amor, Señor, de servirte, Señor, bendito Dios, Señor, con ánimo pronto, Rey Santo, Señor. Gracias, Rey Santo, Señor, por tu Hijo amado, Señor, que aún nosotros siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, Rey. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor, que lo dejaron para que fuésemos guiados por el Espíritu Santo, Señor. Señor, que tengamos en cuenta al Santo Espíritu de Dios y que nosotros no lo contristemos más, Señor. Que lo tengamos en cuenta en la dirección, Señor, y que aprendamos cómo Él nos dirige, que aprendamos y que entendamos cómo nos dirige, cómo nos enseña, cómo nos guía a toda verdad. Que seamos receptibles a su enseñanza, a la revelación, al entendimiento, a la guianza, para que seamos réplicas de Cristo, que podamos producir esos frutos del Espíritu en nuestras vidas, Rey. Gracias, Señor, porque nos has amado con amor eterno, Señor. Gracias, Rey, porque desde antes de la fundación del mundo, Señor, nos predestinaste para ser santos, para ser hijos, Señor, para la gloria tuya, Señor, para la alabanza de tu gloria. Exaltado eres tú, Señor, exaltado en todos los tiempos, Señor, en todas las naciones, Señor, bendito Dios, y aún en nuestras vidas, Rey. Gracias. Señor, bendito Dios, colocamos tu palabra para que seas tú glorificándote en ella, Señor, para que seas tú, Señor, como dice la palabra, Señor. Si Yahvé no edifica, en vano edifican los edificadores, Señor. Edifica a tu pueblo, Señor, y hazlo entendido y que comprendan, Señor, tu palabra, Rey. Y que tu palabra corra y sea glorificada, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y que tu Santo Espíritu sea enseñando, Señor, sea guiando a toda verdad. Y aún redarguya, Señor, a aquellos que necesitan ser arrepentidos y levantarse, Señor, bendito Dios, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Sean bendecidos nuestros hermanos en Cristo Jesús. Sean bendecidos con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y que cada uno de ustedes, hermanos y amigos, sean prosperados en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Bendito Dios, gracias. Mis hermanos, hoy estaremos hablando y seguiremos dándole la continuidad a lo que estamos hablando anteriormente sobre la sangre de Cristo y la sangre en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pero estaremos hablando el paso siguiente cuando Él murió en la cruz, cuando Él derrotó, sí, como lo dice Colosenses, que exhibió en el desfile triunfal, sí, en ese desfile triunfal derrotó a Satanás, le quitó todo el poder y la autoridad que tenía sobre la raza humana, pero más aún en los que creen en Cristo Jesús. En Colosenses nos dice que y a nosotros, estando muertos en pecados y en delitos y en la incircuncisión de nuestra carne,
nos dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos nuestros pecados. Colosenses 2:14 nos dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, todo lo cual es una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Damos gracias al Señor por la obra y porque destruyó al maligno, Señor. Lo destruiste allí en la cruz, Señor. Y hermano, esto es poderoso porque allí tuvo el triunfo, ¿sí? Cristo Jesús en la cruz, en su muerte, aunque algunos hombres importantes en sectas dicen que el fracaso de Jesús fue en la cruz, pues déjeme decirle, hermano, que la palabra de Dios nos dice a nosotros que ese fue el triunfo. Y como nos dice, despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos allí en la cruz. Bendito sea el Señor. Y mis hermanos, es precioso lo que el Señor hizo. Y cuando Él desciende a las partes más bajas de la tierra, es importante que nosotros entendamos entonces que cuando uno muere, se separa. Por eso es una muerte, porque es una separación, y se separa el cuerpo, que vuelve al polvo del cual fue tomado, se separa el espíritu y se separa el alma. Entonces nos dice la palabra de Dios que en Eclesiastés capítulo 12, versículo 6 dice, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Aquí nos está entonces diciendo a nosotros que el polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado. O sea, el hombre fue tomado del polvo de la tierra y nos dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y allí en Eclesiastés también capítulo 3, en el versículo 21, nos dice a nosotros acerca del espíritu de los animales, porque los animales no tienen alma. Déjeme decirle, los animales tienen espíritu y tienen instinto. Y entonces en Eclesiastés 3:21 nos dice, ¿quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Entonces Salomón, el sabio que le fue revelada estas cosas, nos está diciendo entonces, hermanos, que el polvo vuelve a la tierra de donde fue tomado, y por eso es que dicen que polvo eres y polvo te convertirás. Pero igualmente, mis hermanos, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y podemos ver algunas otras citas bíblicas que nos dice Job acerca de que entonces tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu. Y allí en Job capítulo 32, versículo 8 nos dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente hace que entienda. Entonces aquí vemos ese el espíritu y el soplo que tiene que ver con el alma. Y en Génesis vemos que cuando Raquel estaba dando a luz a Benjamín, y ese parto fue muy fuerte, ¿sí? En el versículo 16 de Génesis 35 nos dice, después partiendo de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajos en su parto.
Y aconteció que había trabajos en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás ese hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Entonces podemos ver que, mira hermanos, que es importante esto, que lo que dice aquí en Génesis 35:18, dice que al salírsele el alma murió, queriendo decir que el espíritu es el que hace, ¿sí?, que lo utiliza. Cuando uno está muerto espiritualmente hay una separación de Dios con el hombre, ¿sí?, por el pecado. Pero su espíritu puede salir, y eso es lo que hablan de los viajes astrales y de lo que, digámosle, muchas sectas utilizan, y aún los satánicos y los hechiceros y todo eso que salen del cuerpo, es el espíritu el que sale. O sea, es un espíritu que tiene actividad, pero está en enemistad con Dios por el pecado. Igualmente nosotros, ¿sí? Cuando no conocíamos de Dios, estábamos en enemistad con Dios. Entonces ese espíritu trabaja y ese espíritu sale del cuerpo y todo ello. Pero entonces aquí, cuando sale el alma, es la que al salírsele el alma, dice, pues murió, llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Entonces podemos ver que el cuerpo, o sea, nuestra vida, nuestro cuerpo está conformado de espíritu, alma, que son la parte espiritual, y que por eso es que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que entra, penetra y separa el alma del espíritu. Ahí no lo dice, separa el alma. Es necesario separarlo. ¿Por qué? Porque nuestra alma ha estado constantemente gobernando nuestro ser espiritual. Entonces es importante que nuestro espíritu, cuando es vivificado, cuando Cristo Jesús viene a nuestra vida, nuestro espíritu es vivificado, y entonces el espíritu empieza a tener esa relación con Dios, y el espíritu quiere todo lo de Dios y busca lo de Dios. Entonces viene la oposición y es una batalla en nuestra mente por querer agradar a Dios, ¿sí? Entonces, y el alma a seguir en lo mismo que andaba antes. Pero nos dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 22, dice que por la obediencia a la verdad, a la palabra de Dios, nuestra alma es purificada. Entonces, mis hermanos, para que nosotros entendamos cómo está conformado nuestro ser espiritual, entonces la palabra de Dios también nos dice a nosotros, nos muestra con Hechos de los Apóstoles capítulo 2 versículo 31, dice: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Entonces, aquí nos estaba hablando que el Señor Jesús, su cuerpo, o sea, su cuerpo físico, no vio corrupción. Su alma, entonces, nos está diciendo que el Hades no la pudo retener, ¿sí? Él dice aquí de que Cristo, su alma no fue dejada en el Hades. Y nos habla cuando el Señor Jesús dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto nos lo dice Lucas 23:46. Entonces aquí podemos ver que también el Señor Jesucristo participó de carne y de sangre, tuvo su alma y tuvo un espíritu. Entonces aquí nos podemos ver un poco más claramente, porque en Eclesiastés nos dice que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, ¿sí? El espíritu vuelve a Dios que lo dio, y entonces nos está diciendo que el Señor allí le dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿sí? El alma, dice aquí la palabra de Dios, nos dice en Hechos capítulo 2 que su alma no fue dejada en el Hades.
o sea, en el lugar de los muertos. Y su cuerpo no vio corrupción. Entonces, cuando nosotros vemos en Lucas capítulo 16 que el Señor está refiriéndose a personas con nombres, ¿sí? Está hablando de el rico y Lázaro. Y dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Podemos ver entonces, hermanos, que así como en el Señor Jesucristo, que su alma no fue dejada en el Hades, aquí vemos que el rico murió y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces ese era su alma, porque el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Aquí este alma estaba en el Hades. Y dice en el versículo 24, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Entonces podemos ver que en ese lugar donde estaba el rico había un tormento y que habían llamas, ¿sí? Y el Lázaro estaba en el seno de Abraham, o sea, su alma estaba en el seno de Abraham. Dice aquí en el versículo 25, pero Abraham le dijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Cuando están hablando de una cima con ese, quiere decir que es una profundidad, es una hendidura. Y entonces esa hendidura no dejaba pasar de un lugar al otro. Dice el versículo 27, entonces le dijo, te ruego, Padre, que le envíes a la casa de mi padre. O sea, que este Lázaro muerto fuera a la casa de su papá. Dice, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham les dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Hermanos, entonces aquí podemos ver una situación de 2 hombres que mueren y que uno es llevado al seno de Abraham y el otro es llevado a un lugar de tormento que está en llamas. Entonces podemos ver, hermanos, que estos lugares, por ejemplo, este lugar, son lugares, digámosle así, por decirlo así, intermedio. ¿En qué sentido? Porque va a haber una resurrección, ¿cierto? Y entonces todos tienen que presentarse. Por ejemplo, el rico que está en un lugar de tormento y que está en llamas, él llegará a presentarse en la segunda resurrección, ¿sí? Él se presentaría en la segunda resurrección y el fin de ellos sería el lago de fuego. El Lázaro, el mendigo, pues se presentaría en la primera resurrección, porque estaba en el seno de Abraham. Entonces se presentaría en el seno de Abraham, se presentaría en la primera resurrección y estaría con Cristo, ¿sí? Entonces nosotros vemos aún el ladrón en la cruz
el ladrón en la cruz también le dijo al Señor que se acordara de él cuando él estuviera en su reino. Y entonces el Señor le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, queriendo decir que no habría ya el seno de Abraham donde irían los justos, sino que ya irían a otro lugar, al paraíso. No al seno de Abraham como el Señor lo está refiriendo aquí mientras vive, sino que allí cuando iba a morir, entonces el Señor, podríamos decirlo que en su muerte, ¿sí? Él muere por los pecados nuestros. Así como Él muere por nuestros pecados, así también Él moría para abrir las puertas del cielo y la vida eterna. Entonces podemos entender que en esta ilustración que el Señor está dando acerca de ese lugar de los muertos, que debemos entonces entender que hay un lugar para ir. Y nosotros podemos mirar, hermano, cómo aún Esteban, ¿sí? Esteban, cuando él ya había muerto Cristo, ya había resucitado, ya había venido el Espíritu Santo, ¿sí? A sus discípulos. Y allí en Hechos capítulo 7, versículo 54, dice la palabra de Dios sobre el martirio de Esteban. Y dice, al oír estas cosas se enfurecieron en su corazón y crujían los dientes contra él. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Pero ellos cerraron los oídos y gritando a gran voz arremetieron a una contra él y sacándolo fuera de la ciudad lo apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no les cargues este pecado. Y habiendo dicho esto, quedó dormido. Entonces, hermano, importante entonces que nosotros podamos entender que como Cristo Jesús nos compró con precio de sangre y nos compró todo completo, ¿sí? Nos compró nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo físico. Por eso debemos de presentar a Dios sacrificios, ofrendas de sacrificios vivos, santos y agradables, nuestro cuerpo como un servicio entendible de que esto lo estamos haciendo para Dios. Y dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificios vivos y santos, agradables a Dios. Entonces, todo nuestro ser está comprado. Y aquí entonces nos dice, Esteban está diciendo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. O sea que el espíritu de los creyentes, después de que Cristo Jesús los ha comprado con precio de sangre, ya no van a Dios, sino que van a Cristo Jesús. Todos los espíritus de los que Él compró. Sus almas irían al paraíso mientras la primera resurrección con su cuerpo juntamente. Entonces, este sería más o menos el panorama, por decirlo así, de lo que el Señor Jesús hizo, teniendo en cuenta que al Señor Jesús, como dice en Hebreos capítulo 2, nos dice la palabra de Dios, dice que Jesucristo es el autor de la salvación, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Dice aquí en el 5, dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? Le hiciste un poco menor que los ángeles,
Le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetaste todas las cosas, nada dejó que nada sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetadas. O sea, está hablando el Señor Jesús. Y en el versículo 9 dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Entonces debemos entender que esto lo hizo el Señor Jesús y lo hizo en plena voluntad, lo hizo en amor, lo hizo por el rescate nuestro, por todo lo que el hombre había entregado al maligno, el Señor lo hizo. Y en Isaías 53, 9 nos podemos ver de que el Señor Jesús nos dice que fue enterrado, ¿sí? Y que su sepultura fue con los ricos, ¿sí? Fue una sepultura en todos los casos, dice todo lo mejor, dice Isaías 53, 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y podemos ver que fue crucificado junto con dos ladrones, y aún la sepultura fue como de los ricos. Y podemos ver en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9, 19, nos dice que Nicodemo y José de Arimatea fueron los que lo ayudaron. Dice en el versículo 38, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, igualmente Nicodemo, eran discípulos de Jesús secretamente. ¿En qué sentido? Para que los judíos no hicieran algo, dice aquí, por miedo, dice aquí José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Déjeme decirle, hermano, que esta semana, sí, lo que es el primero, lo que es el primero y el 2, pues se celebra la Pascua. Esta semana es una celebración de Pascua, ¿sí? Donde se le da muerte al Cordero Pascual, y es un tiempo que nosotros debemos de entender que fue la libertad nuestra, así como le dieron muerte al Cordero Pascual allá en Egipto para hacer libre el pueblo de Israel y cruzar el mar. Asimismo nosotros, hermanos, por medio de la muerte del Cordero de Dios, Cristo Jesús, obtuvimos la libertad de la potestad del maligno y libertándonos de la muerte y del pecado. Entonces todo esto lo hizo el Señor Jesús en su muerte y en su resurrección. Debemos entenderlo, que no solamente fue en su muerte, sino que también fue en su resurrección. En el Salmo 16, el versículo 9, dice la palabra de Dios, y podemos ver que este salmo
fue escrito por David, o sea, y David profetizó muchas cosas acerca del Mesías, profetizó de su muerte, profetizó de su resurrección, profetizó de su engaño, y dice el versículo 9, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejará mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Aquí está hablando de que su alma será sacada del Seol, o sea, el lugar de los muertos en hebreo, y ni permitirá que tu santo vea corrupción, o sea, su cuerpo se descomponga como lo que le pasó a Lázaro. Lázaro ya tenía 4 días de muerto y Marta le dijo, Señor, y ¿cómo es que vas a resucitar? Va a resucitar. Y entonces aquí vemos que su cuerpo no vio corrupción. Podemos ver entonces que esta palabra profética fue cumplida, ¿sí? En Marcos 16:6 nos dice, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado, y este ángel dice, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os digo. Entonces esto es algo que fue profetizado en el antiguo pacto y que fue cumplido en el nuevo pacto. Vemos también que el Señor en el Salmo 68, 18 nos lo muestra, ¿sí? Salmo 68, 18 nos dice, porque cuando muera no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa a su alma y sea loado cuando prospere. Entregará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Esto era algo que el salmista David estaba profetizando, ¿sí? Esto es de los hijos de Coré, este salmo. Pero hermano, déjeme decirle que el Señor hace el cumplimiento allí en Marcos 16, como lo estamos viendo ahora, en el versículo 19 nos dice la palabra de Dios que y el Señor después que les habló fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Entonces es algo bien precioso todo lo que el Señor habla acerca de su ascensión y de estar a la diestra de Dios. En el versículo podemos ver 14, nos dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Y este es un salmo donde nos muestra acerca de la resurrección del Señor. Es un salmo de los hijos de Coré. Y podemos decir entonces, hermanos, que como decía Job, yo sé que mi Redentor vive y del polvo se levantará. Esto es precioso, hermanos, y lo que el Señor le prometió al ladrón que estaba juntamente con ellos en la cruz, y le dijo, hoy ciertamente estarás conmigo en el paraíso. Y muchas veces lo traducen, le hacen una separación, dicen, ciertamente te digo que hoy, ¿sí? Te digo hoy, ciertamente te digo hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, pero así no es la traducción. En el original dice, ciertamente te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando le habla del hoy, es que
es algo que es en prontitud. Estarás quiere decir que habrá una seguridad para él. Conmigo, que va a tener esa compañía, y en el paraíso, que es el lugar donde es muy parecido al Edén, que es el lugar de las delicias, donde no hay algo que nosotros podamos sentir el daño. Y hermanos, entonces mirando lo que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 7 en adelante, dice: pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida de don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Esto es del Salmo que nos habla en el Salmo 68, el versículo 18 en adelante. Este salmista es un salmo de David, ¿sí? Y es un cántico. Y entonces en el versículo 18 dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Yahvé Dios. Bendito sea el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Y es precioso, hermanos, porque aquí nos habla que Él descendió, y en la Biblia Nueva Traducción Viviente nos dice: no obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso las Escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas, se llevó una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjese que dice ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior, y el que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Qué precioso, hermano, porque mientras estaba en la cárcel, en la carne, o sea, como carne y sangre, solamente podía estar en un solo lugar. Pero cuando resucitó de entre los muertos y ascendió por encima de todos los cielos, era para llenar la totalidad con su presencia, ¿sí? El universo en su totalidad iba a ser lleno de su presencia, o sea, siendo Dios nuevamente. Por eso Él ora en Juan 17 y dice: la gloria que tuve antes, Padre, glorifícame con esa gloria. O sea, entonces era que ya iba a morir, estaba en el huerto del Getsemaní y terminar su ministerio, su labor aquí en la tierra, y seguir hacia adelante. Entonces podemos mirar, hermanos, que cuando nos habla a nosotros de que había llevado esa cautividad y que subiendo a lo alto, esta dádiva ocurrió cuando Jesús subió al cielo. Esto es la evidencia de su triunfo en contra de cualquier enemigo. Por eso en la cruz, hermanos, Él venció a los principados y a las potestades. Y cuando Él subió del Hades, ¿sí? Porque la muerte no lo pudo retener. Y esto lo vamos a estar viendo en cada uno de esos pasajes. Por ejemplo, en Hechos, capítulo 2, versículo 2, 24, nos habla de que Dios lo libertó de los temores de la muerte y lo volvió a la vida. Entonces vamos a estar hablando de ello, y en 1 de Pedro 3:19 también vamos a estar hablando cada una de estas cosas, y aún de lo de la señal de Jonás, que 3 días en el vientre del pez. Pero déjeme decirle, hermano, que esto que nos dice el apóstol Pablo allí en Efesios 4, ¿sí? Cuando nos dice que subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad,
¿sí? Esto es bien importante que nosotros lo veamos porque esto es tomado de las escrituras del Salmo 68 como lo leímos ahora. Y entonces en este Salmo uno puede imaginar que como un líder militar, el cual regresa a Jerusalén y encabezado de sus seguidores, y esto después de rodear el ejército toma muchos prisioneros. Entonces cuando dice que él tomó cautivo la cautividad, esto tiene que ver con los del seno de Abraham, mis hermanos, que este lugar donde estaba Abraham en su seno y con todos aquellos que fueron justos y iban a ese lugar, como lo que estamos hablando anteriormente de Lázaro. Él tomó esa cautividad, los tomó cautivos, los tomó como prisioneros, los tomó como para él y los llevó hacia arriba. Y esto es precioso, hermanos, porque aún también nos dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si fuere, os lo enviaré. Esto nos lo dice en Juan 6, 16, 7. Entonces era importante que el Señor pudiera irse para seguir haciendo esa obra, y subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pues el apóstol Pablo nos cita el pasaje de la misma manera que aparece en el Salmo 68, pero entonces aquí nos da esa inspiración de que él, tomando ese lugar ya, como lo habíamos hablado antes, que era para que gobernara sobre el universo, o sea, como Dios mismo, ¿sí? Y que el Padre le había entregado todo a él. Entonces él iba a ser el que iba a repartir los dones. Aquí entonces también podemos ver y esto que subió, ¿qué es? Entonces el apóstol Pablo nos está mostrando acerca de que él resucitó de entre los muertos, ¿sí? La resurrección de Jesús, hablando primeramente de su subida de las partes más bajas de la tierra y posteriormente a su subida por encima de todos los cielos. ¿Por qué? Porque él estuvo de las partes más bajas y estuvo en la tierra, estuvo con los apóstoles, estuvo con los discípulos, se apareció a más de 500 personas, nos dice 1 Corintios 15, que es una defensa de la resurrección, que más adelante lo estaremos mirando. Y dice, y esta es la parte que el Señor muestra, y después la ascensión hacia los cielos. Entonces él, como hace un break y está 40 días con sus discípulos, y después es recibido en el cielo, ¿sí? Por encima de todos los cielos es su subida. Entonces, hermano, es bien precioso que nosotros podamos entender lo que el Señor nos dice, y que en esos lugares donde Él estuvo predicándole a los espíritus encarcelados. O sea, y también lo vamos a estar mirando, de que Él estuvo predicando a los espíritus encarcelados, y que dice, por ejemplo, en 1 Pedro 3:19, dice: por lo cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y en 1 Pedro 4:6 nos dice que porque por esto también se ha predicado el evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Entonces, todo esto es algo precioso, de lo cual el Señor Jesucristo hizo, y por eso Él tuvo esos 7 espíritus, que era bien importante que el Señor, mientras Él estuvo, ¿sí?, en el Hades, el cual, después de haber hecho toda su obra de enseñar, de sanar enfermos, de ir a la cruz, era el cumplimiento de todo lo que se había profetizado sobre él. Y por eso es que dice que en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos se habla de él. Entonces Pablo nos hace mención de
estas profecías, ¿sí?, del salmista y también de Isaías nos habla y nos muestra lo que el Señor hizo por nosotros, y que no solamente fue de quitarnos el pecado, sino que también nos dio los dones a nosotros. Es precioso, hermanos, que nosotros lo podamos tener bien claro y que entendamos que al Señor Jesucristo dice que en Hebreos capítulo 1 versículo 13 y 14 nos dice: pues a cuál de los ángeles dijo jamás Dios, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Entonces, queriendo decir esto de que nuestro Padre Celestial a ninguno de los ángeles le dijo: siéntate a mi diestra. Y entonces es para que nosotros entendamos que Jesucristo, antes de participar de carne y sangre, fue el Verbo de Dios, el Creador, el que dijo: hágase la luz, y la luz se hizo. O sea, la palabra, el Verbo, ¿sí? Y este Verbo se hizo carne. Entonces, por eso dice: ¿a quién de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Y entonces es para que nosotros podamos entender de quién nosotros estamos hablando. Te damos gracias, Señor, por esa obra poderosa que tú has hecho, Señor, aquí en la tierra, Señor. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y reconocemos que tú eres nuestro Señor y nuestro Dios, nuestro libertador, nuestra torre fuerte y nuestro pronto auxilio, Señor. Que no solamente, Señor, perdonaste nuestros pecados y nos lavaste con tu sangre, Señor, sino que también, Señor, bendito Dios, Señor, hiciste una obra poderosa donde, Señor, venciste a la muerte, Señor, venciste al Hades, Señor, venciste a los principados y a las potestades, Señor. Y nosotros, Señor, ahora somos herederos y coherederos en Cristo Jesús, en ti, Rey Santo, Señor. Y así como tú, Señor, moriste en una cruz, Señor, tú nos dices, Señor, que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos la cruz y que te sigamos, Rey. Y asimismo como resucitaste, Señor, también, Señor, nos haces partícipes, Señor, de tu resurrección, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Rey Santo, Señor. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.